Ya no sé qué estoy diciendo. Déjenme, vuelvo a conectar mentalmente en lo que vamos. Eh, Persistencias de desigualdades estructurales. Va. Eh, Vamos a ponerle esto aquí, ahora esto acá. Va. Eh, ¿Por qué me volvió a dar hambre? Acabo de comer. Va. Entonces, tenemos entre los marcos normativos y los programas y políticas públicas, eh, resaltar esta ley de igualdad entre hombres y mujeres, que lo que busca, pues, es, ¿no?, promover eso justamente. Y como decía hace rato, obligar a las instituciones públicas a garantizar la igualdad en todos los niveles y sectores. Y esta normalmente lo que busca hacer es aliarse o recargarse de programas y políticas públicas, así como de como implementación a nivel en el sector privado. Em, y aquí lo que tocaría es, o lo que toca es que lo que era el INMujeres, que es ahora la Secretaría y otras instituciones, promuevan programas que fomenten la igualdad sustantiva en áreas como educación, salud, acceso a la justicia, etcétera, pero también establecer políticas como cuotas para cargos públicos y mecanismos de protección a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la idea de estos programas y políticas públicas es que como traten de abrazar cosas que a lo mejor van quedando fuera, este, y que lo que, o sea, como fuera del, a lo mejor de las leyes y los mecanismos establecidos, y más bien justamente es una manera como de bajarlas a la realidad, ¿no? Que no se queden solamente como en el marco normativo, en el marco jurídico, sino que realmente se puedan implementar de alguna manera. Y aquí es donde yo decía hace rato como, bueno, están esas leyes y esos programas y ese marco normativo internacional, pero hay como mucha chamba todavía que por hacer y muchas líneas distintas de lo que se podría hacer o de lo que se debería de hacer. Entonces, eh, una de las cosas que acabo de decir es ¿no?, como garantizar la igualdad sustantiva, ¿no? La idea de la ley eh, de general para la igualdad de género y y de los programas y políticas públicas es que no se quede solamente en la ley, sino poder convertirla en igualdad sustantiva. ¿No? Que la igualdad no solamente sea, ¿no? Y la igualdad sustantiva se refiere justo a que la igualdad sea real y efectiva y no sea solamente como lo que se dice en la norma o lo que está en la ley, ¿no? No solamente sea jurídica. Em, y esto lo que implica es garantizar que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades y condiciones y resultados en el ejercicio de sus derechos. Un poco, si yo me acerco a presentar una denuncia, que se me acompañe de la misma manera, sí, o de manera especializada con perspectiva de género, dependiendo del tipo de la denuncia y la razón por la que se presenta y etcétera, y en dónde la estoy presentando. Em, y, por ejemplo, en el tema de los trabajos, que se me tenga las mismas consideraciones que a los hombres, tanto para la remuneración económica como para acceder a la posición, ¿no? Que no sea simplemente por el hecho de ser mujer, que no se me abra el espacio porque se considera que por ser mujer no soy apta, o que como seguramente voy a querer tener hijos e embarazarme, eh, pues voy a estar fuera y entonces ese es un tiempo que se pierde, ¿no? Que esas no se sean barreras o dejan de ser barreras como lo han sido hasta ahora. Y además la igualdad sustantiva considera las diferencias estructurales y contextuales que pueden limitar el acceso a la igualdad, un poco pensando en no solamente es el, perdón,
el, se me fue la palabra, eh, mirar como la película completa con todas las piezas del rompecabezas y todos los procesos y todo lo que se podría atorar y garantizar que estas sean consideradas como factores que influyen, pero no que sean determinantes, ¿no? Es decir, como considerar como es, estos factores y estas piezas eh, juegan un papel en las condiciones y en cómo nos acercamos a las condiciones y en cómo nos acercamos a estos espacios, pero que eso no signifique eh, que sean, no sé qué iba a decir, eh, entender por qué las condiciones son las que son y cómo estas condiciones afectan nuestros accesos y nuestra participación, pero no quede limitado ahí. No sé si se entiende. Eh, vale, entre los desafíos que tenemos para alcanzar la igualdad hay, por un lado, estas desigualdades estructurales, cómo a pesar de los avances legales persisten brechas como los salarios y el acceso a puestos de liderazgo, la violencia en género, la discriminación, etcétera, y cómo los estereotipos y las de género y las normas culturales van limitando el acceso a la igualdad sustantiva, ¿no? Fue lo que decía hace rato de entender cómo, cómo está armado el rompecabezas o cómo qué es lo que está en la foto y no sé si han visto estas imágenes, les de como la carrera o la escalada en las posiciones en una empresa y está el hombre que va con, ¿no? subiendo por una escalera mm, como normal. eh, con su portafolio y la mujer va subiendo, si la escalera está dibujada de manera normal, hay una cubeta, un trapeador, un bebé, una mamila, va en tacones, o ni siquiera es una escalera normal, sino es una escalera de bomberos y va como cargando con el bebé y dándole ¿no? Como pasándole la bolsa de loncha al marido y así. Eh, entonces, ¿no? Como en esta eh, reconocer estas eh, barreras. En un segundo guardo esto. No se guardó. No se guardó donde quería ponerlo. Y como otro de los desafíos es cómo se implementan, como lo que yo decía hace rato de cómo bajamos estas líneas a que sean realmente como de cómo bajamos que pase de ser una línea, ¿no? Como una frase en un marco jurídico a convertirse en la realidad de las personas. Y para esto hace falta recursos, por supuesto, y voluntad política, porque cuando no hay voluntad política o la voluntad política está puesta en otro lado, lo que puede terminar pasando es que se frenen los avances, ¿no? Un poco esto en este sentido de lo que decían Dulce y Fernando, de cómo de pronto los procesos eh, no- tienen como muchos huecos o vemos avances en unas áreas y en otras áreas no, y hay como reconocimiento de un lado, pero de otro lado no. Y tiene que ver un poco con la falta de recursos, pero en mucho con la voluntad política y con en dónde se ha puesto el foco y cuáles han sido las prioridades. Y un poco las prioridades también responden a una cuestión de presión del orden internacional. No solamente es que nosotras por nuestra bonita carita y nuestra bondad, eh, como que la clase política lo haga simplemente porque realmente está como comprometida y le interesa. Hay mucho que tiene que de estas acciones que tienen que ver con presión de organismos internacionales porque tenemos compromisos firmados y tenemos que entregar números y evidencias y respuesta
ante organismos internacionales y mecanismos internacionales para poder decir, ah, miren, sí estamos haciendo la chamba desde este lado. ¿Va? Eh, Entre los elementos entonces fundamentales de la igualdad sustantiva están el acceso a las oportunidades, la redistribución de recursos y poder y las medidas específicas de acciones afirmativas. Eh, en el acceso a oportunidades está garantizar el acceso equitativo a empleo, educación, salud y otros servicios, especialmente para todas las personas, y asegurar la participación equitativa en en la vida política, social y económica. Es decir, ¿no? Esto que decía en esta ilustración o imagen mental del hombre que va en la escalera, ¿no? Como las distintas escaleras y los distintos obstáculos que tienen, el acceso a oportunidades lo que significaría es que las, las escaleras, de entrada las escaleras son iguales, ¿no? Y de entrada el dinerito que se llevan, ¿no? La bolsita de dinero que van cargando o a la que van a llegar es la misma. Eh, y que, ¿no? Como el hospital sea igual de fácil acceder. La educación sea igual y no haya como un tema de discriminación o sesgos em, a- o tendencias de un lado o del otro. Por otro lado, otro de los elementos fundamentales de la igualdad sustantiva tiene que ver con la redistribución de recursos y poder, que esta yo creo que es la más difícil y tiene que ver con los privilegios que se han dado históricamente. Lo hablábamos un poco la sesión pasada hacia el final, creo, con Dulce y Daniela, con, ¿no? Con una cuestión de privilegios, eh, de lo difícil que es como retomarlos o arrebatarlos o quitarlos o renunciar a ellos. eh, Porque pues nadie quiere dejar de recibir el dinero que recibe para que alguien reciba más, ¿no? Como en estos términos, siempre, eso siempre es muy difícil, ¿no? Como que una persona esté dispuesta a eso es difícil, ¿no? Y esta queja, lo que compartían un poco el otro día, como es que ustedes mujeres ya tienen un montón de derechos y un montón de acceso a un montón de cosas, pero a los hombres también nos pasan cosas, ¿no? A ver, sí, pero uno, no son las mismas condiciones, no se hacen de la misma manera, no vienen desde el mismo lugar de control, dominio y poder, y además hay como ustedes como hombres, entonces cómo se están organizando y qué es lo que están haciendo para poder incidir ahí. Em, y aunque por un lado tiene que ver con promover el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores, eh, y como de, de otras personas, creo que también tiene que ver con, ¿no? Como cómo le hacemos realmente para corregir estas desigualdades, ¿no? Como cómo hacemos esta redistribución de los recursos, esta, como que ¿no? Lo que tocaría hacer es entonces decir, ah, pues ustedes, hombres en estas posiciones, ya no van a recibir como este presupuesto, ¿no? Porque en lugar de estos bonos, que se dan por cualquier cosa, se van a distribuir los bonos o se van a utilizar para igualar los sueldos de las mujeres. Como, por supuesto, nadie quiere llegar a esa posición, ¿no? ¿Por voy a dejar de recibir lo que recibo para que alguien reciba una mejor condición y que nos pongan ¿no? Que ni siquiera tiene que ser que esté por arriba de mí, que eso es una de ¿no? Como cosas que se dicen mucho los hombres que están en como, que nos dicen a las mujeres que velamos por nuestros derechos y que somos feministas, que somos unas feminazis, es que ustedes ahora quieren tener el control sobre nosotros, ¿no? Ustedes quieren estar por encima. eh, y violentarnos y controlarnos. No, no, queremos, o sea, solo queremos sentarnos en la mesa, queremos que la escalera sea igual de pareja, queremos que también a ti te toque, ¿no? Y que no asumas que me estás ayudando en la casa cuando le cambias, ¿no? En la casa, porque vivimos juntos, somos pareja y entonces las responsabilidades son de los dos, que no me haces un paro si le cambias el pañal al bebé
es tu responsabilidad porque es tu hijo, ¿no? Entonces, como esta redistribución de recursos y poder también tiene que ver con estas cosas como más invisibles y con lo que, a ver, una distribución pareja de recursos y poder también es una distribución pareja de responsabilidades, de cuidado, de crianza, etcétera. Y por otro lado, las medidas específicas y las acciones afirmativas que tienen que ver con el uso de políticas de igualdad de género, como las cuotas de participación, las cuotas de género, para tratar de cerrar estas brechas, ¿no? Como un poco ahora, desde la legislatura pasada, ¿no? La legislatura de la paridad, que realmente haya como un 50-50 o una como porcentaje proporcional a la sociedad. em, y que los programas beneficien específicamente a los grupos en desventaja, eh, en este sentido de pues hay que igualar el piso, ¿no? Y hay que redistribuir o distribuir parejo. Y ahora todos nos preguntamos, como, bueno, eso está muy padre, pero ¿y cómo lo hacemos, no? O sea, esto cómo se hace o cómo podemos llegar ahí. Eh, por un lado, tiene que ver con acciones y comportamientos que promueven la igualdad de género y la participación equitativa en la vida pública y considerar las diferencias y desigualdades históricas que hay entre hombres y mujeres para una ciudadanía inclusiva, ¿no? Y esto se puede ver en un poco eh, retomando algunas de las ideas de lo que han dicho entre ustedes hoy y lo que hemos dicho a lo largo de las sesiones, con el rechazo y visibilización de la violencia de género y no solamente ahora decir no solamente pensada en la violencia contra las mujeres, sino violencia pensada en razón de género eh, por cuestión de identidad, de preferencia, de representación, de identidad, etcétera. Eh, el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades, la educación en igualdad de género, que tiene que ver con la educación formal, ¿no? Como la apertura como igualitaria y equitativa a hombres y mujeres para acceder a la educación y que no haya como candados culturales o sociales de hasta dónde estudian las mujeres y hasta dónde estudian los hombres, por las responsabilidades que tienen como en casa y de economía. Pero también la educación también en espacios formales, pero también en los informales, de cómo nos criamos en género, de qué asumimos que nos toca o no y de cómo educamos a, eh, a hijas, hijos, hijes en lo que nos toca a partir del género o del sexo asignado al nacer. Por otro lado, el fomento y el respeto a la convivencia pacífica, ¿no? A un no ejercicio de violencia, a un no ejercicio de poder, control y dominio sobre otras personas, espacios igualitarios, ¿no? El acceso igualitario a espacios seguros, el trabajo colaborativo en comunidad. Yo por eso ven que siempre hablo como de la comunidad y la horizontalidad y etcétera. Mucho tiene que ver con esta perspectiva de género llevada a la práctica ciudadana, pero también con una perspectiva de restauración, de no castigar al responsable de la violencia no sana necesariamente a la víctima. Eh, hacer cosas desde una posición de control y de verticalidad no empodera a las comunidades y no da herramientas a las sociedades para atender y enfrentar eh, el, eh, bueno, los retos más estructurales, ¿no? Sino toca hacer como un trabajo colaborativo, ver cuáles son las herramientas que tenemos entre todas y cómo podemos hacerle frente a situaciones desiguales. Y por otro lado, tenemos la promoción de la corresponsabilidad, ah, ya lo dije, la corresponsabilidad de los ciudadanos en cómo, solo para terminar de amarrar el punto, en qué nos toca también a nosotras hacer desde nuestra trinchera eh, y ¿no? Como reconocer como cuáles son las herramientas que tenemos que podemos poner para empujar a que esto se logre más allá de políticas formales y de etcétera. Eh,
esto va a ser un poquito repetitivo, entonces solo decir que las claves de la práctica ciudadana tienen que ver con la participación activa y equitativa, ¿no? O todas estar involucradas en la toma de decisiones, eh, buscar que las mujeres, pero también las personas de la comunidad y disidencias ocupen cargos de liderazgo en la política, en la sociedad, en la economía, etcétera, buscando borrar estas barreras tradicionales de exclusión, lo que decía hace rato de forzar a que se abra un espacio, que una de las sillas por lo menos tenga que ser ocupada o sea ocupada por una persona, ¿no? Por una mujer o por una persona de la comunidad, si bien no necesariamente trabaja desde una perspectiva así, normalmente lo que fuerza es como abrir un poco la mirada y la idea es que sí sean personas que tengan como esta perspectiva y esta formación para que entonces se puedan superar las barreras tradicionales a partir de un cambio, incluso en la dinámica de lo que pasa en esas mesas y en esos espacios de toma de decisiones, a partir de la intervención de personas con distintas perspectivas y formaciones. Em, Promoción de la igualdad y la no discriminación, que tiene que ver con fomentar culturas de la igualdad en la vida cotidiana, rechazando el sexismo, los estereotipos de género y cualquier forma de discriminación. Eh, y por otro lado, la acción colectiva y el empoderamiento, que es lo que decía hace rato, sobre fomentar la organización ciudadana para enfrentar las desigualdades, pero ¿no? Como pensando un poco en los ejemplos de lo que hay, de los movimientos feministas, de las colectivas, de la creación de redes de apoyo que buscan empoderar a las personas que han sido eh, eh, o que están en condiciones de vulnerabilidad o que han sido vulnerabilizadas. Eh, Eh, Hasta aquí dudas, comentarios, antes de que nos terminemos de echar aquí 1000 horas. Ay, Dios mío. Muchas gracias, la verdad, una clase muy interesante y que pues sí conlleva mucho al debate. Y por otra parte, a partir de hoy, ya con su materia, pues empiezo a enviar los trabajos, porque sí estoy un poquito atrasado, pero pues ya, a partir de hoy comenzamos y no sé si nos pueda compartir eh, algún programa para hacer el podcast o nosotros tomamos más que nada porque en la plataforma luego algunos programas son muy pesados, Ujú. entonces no sé cuál es el que nos refiere usted a nosotros para que podamos realizarlo ahí. Y no he leído las indicaciones, pero no sé cuánto vaya a tardar el podcast también. La recomendación es que sea de entre 3 y 5 minutos. Se pueden extender un poco, solo que no se pasen de 10 minutos. Les voy a mandar, porque no es que además no está en la indicación completa. Entonces, les voy a mandar las indicaciones también por correo, porque la indicación y la rúbrica dicen de 3, entre 3 y ya no dice y cuántos. Yo les puse 3 y 5 minutos, pero creo que es poquito tiempo. Bueno, les puse en la diapo, entonces lo vamos a extender un poquillo, pero con que sean 3 minutos está bien. Em, lo voy a extender solo por si quieren como agregarle más carnita como del análisis y cosa como teórica y marcos y etcétera. Bueno, sí. Em, y eh, la herramienta para hacerlo, antes en las indicaciones de la rúbrica había una recomendación, em, pero ahora no la vi. Entonces voy a buscar si yo tengo guardado, a lo mejor por alguna de las entregas que hicieron el año pasado, la liga de en qué los hicieron. Em,
justo para que no tengan que hacer como una cosa muy, que no tengan que usar un programa que descarguen y que les ocupe muchísimo espacio. eh, Aunque irán haciendo potas a lo largo de la licenciatura, pues que no lo tengan ahí y lo usen una vez cada 6 meses. Em, Adelante, Dulce. Nada más iba a dar una recomendación Súper. de programas. Hay uno que se llama Spotify para podcast. No es de cobro, y igual es para grabar y ahí puedes editar tu audio. Yo lo que hago luego es hacerlos y copio el ULR y ya lo pego en un documento. Y así como que ya no sale tan pesado el trabajo, porque pues ya me ha pasado que luego la plataforma se traba y así. O el que comenta esta Dani, Bucaro, pero ahí no se puede editar. Entonces ahí solo queda como una grabación toda cucha, pero sí. Gracias, Dulce. Sí, justo Bucarú es uno de los que es el que en el que estaba pensando que entregaron varios. em, pero ese Spotify creo que es una muy buena idea. Eh, Sí, muchas gracias, Dulce. ¿Lo puedes compartir, porfa, en el grupo? Sí, pero ahorita lo mando. De hecho está no sé si tengan Android o el otro. Este, Viene para descargar la aplicación. Es igualito a Spotify, pero morado. Entonces, nada más te creas tu correo y ya te grabas y ahí como que hay facilidad de editarlo. Le puedes poner musiquita y así. Pero sí, ahorita lo comparto. Súper. Muchísimas gracias, Dulce. Sí, eh, como recomendación adicional, no me acuerdo, es que ya estoy al límite. Si en las indicaciones o en la rúbrica, que creo que les voy a mandar una versión de la rúbrica en limpio, porque me parece que la rúbrica como que se movió y entonces tiene una parte medio desfasada o que no se entiende muy bien. Em, es que hagan esto que dice Dulce, poner la liga en el documento y si quieren poner también como si se hacen como un guión, eh, para que pongan ahí las referencias, algunas quizás las pueden decir, como según el documento de la ONU de tal año bajo tal título, lo pueden decir así, o según Marta Lamas en su texto de 2018, está súper bien. Si prefieren no ponerlas ahí, pero sí que estén en el texto, que hagan de guión también se puede. Em, Porque creo que sí hay un porcentaje, no es tan grande, pero es un porcentaje de las referencias, entonces, para que no lo vayan a perder. Y pueden poner ahí mismo la liga. Si alguien por alguna razón decide grabarlo o hacerlo y que sea algo que manden por Google Drive, solo acuérdense de abrirlo a cualquier persona que tenga la liga, porque de pronto puede haber ahí problemas y luego no lo puedo ver y luego tardamos 3 días en que se les pueda calificar en lo que me lo mandan, me doy cuenta, les aviso, abren el enlace, me vuelvo a meter y así. Entonces, la que elijan, solo que sea como de acceso como libre. Em, ¿Alguna cosilla más? No voy a saltar estos porque creo que Profe, una pregunta, ando medio perdido ahora ya actualmente en la tecnología, con tantas cosas que vemos como internacionalistas. Eh, ¿Es audio o lo quiere video? audio, audio. Ah, muy bien, excelente. Entonces, audio. Sí, sí, no sé, no se me angustia.
No, no, no. Muchas gracias, Dulce. Eh, eh, ya hicimos las 2 horas y ha sido una sesión creo que muy intensa y con mucha información. Y algunos de los últimos puntos creo que ya los dijimos entre las reflexiones de ustedes em, y la presentación un poco por cómo fluyó hoy. Entonces, igual les voy a mandar las diapositivas completas. Hay 2 diapositivas en las que ya no profundizamos, em, pero creo que se cumplió como lo importante y se van con reflexiones eh, que creo que cubren perfecto con la expectativa y con los objetivos del módulo. Entonces, ¿les parece bien si dejamos aquí el contenido del módulo y más bien pensemos, díganme si la invitación a esta persona para que les cuente su experiencia como persona trans eh, la hacemos el próximo miércoles a esta hora, para, como para profundizar, o sea, como para cerrar eh, la UCA. Puede ser como toda la sesión, podemos hacer una parte y una parte. Déjenme compartir esto. Em, o si hacemos una parte como de opción uno es eso, el siguiente miércoles solo eso. Opción 2 es eso, el miércoles una parte y otra parte a manera como medio de cierre de toda la visión como de las olas del feminismo y las teorías de género. Em, y la tercera opción es hacemos ese como un extra otro día en otro horario y el miércoles lo dedicamos a eh, esta versión de cierre. En cualquiera de los casos, el siguiente jueves les doy indicaciones para actividad integradora y resolvemos dudas. Em, pero entonces, Bueno, en mi opinión, pues que se haga el siguiente miércoles. Yo no tengo ningún problema con que inicie la persona que nos va a dar la charla a partir de las 10:30. Esto para que, pues, como tenemos otras actividades, pues estaría muy, muy bien. súper, las demás están de acuerdo. Yo había dicho que que íbamos a empezar a las 10 ahora que lo estoy pensando. Em, si quieren la siguiente, sí la podemos, y si les queda mejor, la empezamos a las 10. Yo no sé por qué al final no la moví. Sí, yo creo que a las 10 estaría perfecto. Yo siempre me equivoco y entro a las 10. Es que creo que es un poco confuso que sea como a la media. Eh, Va. Entonces, lo hacemos así. Si les parece, empezamos como con esta presentación eh, y luego hacemos indicaciones y dudas para la actividad integradora y luego ya hacemos como el cierre. Voy a tratar de echármelo rápido. Voy a fracasar. Profe, ¿hasta cuándo dijo que íbamos a tener 10? Hasta el 20. Yo, yo peleando mi 10. Dame un segundo, déjame regreso. Hasta que cierra el módulo este, que es el 21, hasta el 22, que es el inicio de la actividad integradora en las pasadas, no, sí, hasta el 21. Hecho. Eh, de las actividades pasadas, la actividad 4 del módulo 4 hasta el cierre, ¿no? De esa no hay tema. Es más bien para meterles presión para que entreguen las primeras actividades. Cuente con ello, profesora. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ti, Fernando. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, reflexión, comentario? Si no, vámonos todas corriendo que sean más de 12:30. Todo bien, profesora. Compañeras, que tengan un excelente día. Muchas gracias.
Igualmente, muy buen día.